Hola, hola, hola. Hola, Camilo, ¿usted me escucha, no? Buenas tardes, profe. Sí se escucha. Perfecto, excelente. Ahora sí, ya me estás preocupando. ¿Cómo vamos? Bueno, mi gente, ¿cómo están? Los que están aquí, los que están conectados. Bueno, ánimo, pues, porque yo sé que esta es la hora dura, ¿listo? Respiren, pues, ánimo, ánimo, que se siguen. Vamos a ver mis... Ah, voy a dejar un pelincito de la formación de parejas, por favor, ponme sus parejas para poder, porque pues hubo muchos ajustes en estos últimos días. Entonces vamos a hacer un Kahoot como por partes, listo. Eh, me dejó entrar, ¿sí? Pues, Vamos a hacer un pequeñísimo repaso. Estoy viendo, estoy viendo todos, clase 1, listo. Vamos a ver esto qué va a ser. Bueno, listo, chicos. Vamos a trabajar un ratito. Empecemos la clase con un repasito de lo que hicimos. Aquí hay más preguntas de lo que hay en la clase, pero por lo menos algunas las vamos a hacer ahora. Entonces, únanse para que esto no se vuelva muy plana la clase. Y ya luego entonces es que empezamos a rotarnos la preparación de que la clase sea un poquito más dinámica, dado que esta hora es dura. Eso, gracias, Santiago. Si no, ahí con ese QR, creo. A ver, yo voy saludando a los que están en Zoom. Ya, gracias, Juan. A ver, ¿quiénes están, muchachos? Camilo, Juan David. Hola, profe, hola. Ah, no les estoy compartiendo. No está compartiendo pantalla, profe. Buen punto. Profe, ¿podría subir un poquito más como el volumen del micro, porfa? ¿O no se puede? Eh, Espérate, ahí no escuchas bien. Profe, la verdad, yo la escucho un poquito como pasito. No sé los otros compañeros. No, dale, espérate, yo acabo aquí otro cable. Dame primero.
Hola, profe. Hola, hola. Hola, está como cuadrando el micro. Ah, ¿y qué están haciendo? Que veo unos nombres en la pantalla. Creo que tienes que entrar a ese Cafu con ese QR. Ah, ya, ya, ya. Gracias. Hola, hola, hola. Mejor. Hola, profe, sí, un poco mejor. Están como descargados. Tuve que ir por micrófono. Me traje incluso otro. Bueno, estamos. Bueno, ya somos bastanticos. ¿Qué me falta? Bueno, no estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí hay 18. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nos falta solo un hito. Bueno, ya estamos. Se fue, se fue, se fue, pues. ¿Qué hubo, qué hubo? Ah, rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Bueno, vamos a ver, pues a ver cómo es la cosa aquí. ¿Quién es quién? Ahí los voy pillando a ver. Solo con ese el QR funciona súper. A la una. ¿Listos? Dos. Todos los que están conectados estamos. Listo, nos fuimos. Este es un repasito, ¿vale? ¿Listo? Bueno, ahora sí se fue. Arrancamos. Esta clase uno y un poquito de la 2. Ánimo, rapidez y recordación. Tipo quiz. Esta sí es muy fácil, pues. Aquí sí es el dedo más rápido. Y no deja corregir, que es lo malo. Sí, siempre ya le di más tiempito porque antes no daba ni para leer. Bueno, muy bien. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Las otras dos, por ejemplo, cuando aparezca voltaje, ya voltaje, pues no es un parámetro primario, ¿cierto? Es un parámetro eléctrico, pero no primario de la línea. El de admitancia pudiera generar algo de confusión, pero ese ya tiene que ver con las frecuencias y la combinación frecuencia, exactamente. La parte imaginaria de una impedancia, entonces no es exactamente. Entonces es el parámetro 4. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la respuesta? ¿Cierto? Muy bien. 10 muy bien, muchachos. ¿Y el azul por qué causó? Ah, sí, no, ahí el tema fue el voltaje, pues que ya sabemos pues que no. Vamos con la siguiente. Juan José, upa, ¿qué Juan José? ¿Está aquí? Ah, bueno, José Juan, listo, excelente. Juan Pablo, Juan Pablo. Juan Murillo, duro, duro, muy bien. ¿Quién es Harold? Harold, muy bien. Y José Alfonso debe estar allá entonces conectado. Muy bien. Sí, profe, acá estoy. Eso, ánimo pues, ánimo pues. Ahí lo voy viendo. Ojo pues, ¿cuáles son las unidades? Va. Suficiente tiempo pues para leerlas todas. Sí, porque ahí hay varias que sí, pero bueno, ¿por qué? Esperen que ya tengo dudas, tengo dudas. A ver, ¿por qué el azul no?
Bien, perfecto. ¿Por qué la verde no? Porque ahí hay una cosa que no nos cuadra. Los heads. Esa los descarta. Muy bien. Me da un poco de dudas con las otras dos, porque yo diría, pues, que ambas, sí, yo diría que 12 y 2, sí, están bien. Pues lo usual es normatizar a M, no a kilómetros, pero no está, o sea, quien contestó la amarillita, digámoslo así, no está mal del todo en realidad, porque sobre longitud, lo que pasa es que normativamente es con metros. Listo. ¿Cómo? El enunciado dice con unidades primarias. Ah, espérate que. De los parámetros primarios. Por eso, ya es decir, para no sería como la unidad centralizada. Claro, pero ojo, de la línea de transmisión. Si a mí me dice RLGS, pues claro, tenemos razón, pero como está en la línea, los tenemos que distribuir, ¿de acuerdo? Entonces, esa es pues por la cual esa no. Pero las otras dos, digamos que estarían bien ambas, y de hecho miren que aparecen ambas correctas. Lo que pasa es que la roja sí sería como más precisa porque normativamente nosotros usamos contrametros. Listo, pero está bien. Bueno, listo. A ver cómo quedó la cosa. ¡Upa! ¡Upa! Y bueno, ya subió Kane. ¿Quién es Sanfeser? Bueno, Andrés Fernando. Profe, Bueno. yo, Ah, Andrés ok. Felipe Sepúlveda. Eso, muy bien. Y Santiago. Muy bien. Ahí vamos en el podio. Vamos con la que sigue. ¿Verdad? No, estas sí son de 20 segundos. Pilas, pues. Esa expresión está correcta. Esta expresión es de la profundidad de penetración. ¿Por qué sí y por qué no? Bueno, yo ya 5, 4, 3, 2, listo. Yo creo que ya contestó todo el mundo. Es falsa, hombre, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es falsa? Porque la conductancia es del conductor y no del dieléctrico. Bien, bien. O sea, la expresión, veo que la memorizaron bien. Ah, ya no la quitó de ahí. Pero estaba sobre sigma D. Ojo que es sobre sigma C. Listo, el que nos interesa es cuánto penetra en el conductor. Bien. Vamos a ver. Ahí va a ser. ¡Oh! Esto sí está reñido. Santiago, bien, José, Alejo. Ahí va, vea Santiago cómo va para arriba. Ay, cómo va para arriba. Seguimos. La que sigue. Otra de falso y verdadero. De una. Esta, vamos a ver, porque esta tiene su explicación, por eso la puse. ¿Se acuerdan de la tangente de pérdida, sí o no? Alguien me hizo esa pregunta, eso de qué viene la relación de la corriente de desplazamiento contra la corriente de conducción. Es decir, la que produce el campo, el movimiento de cargas que produce un campo externo contra la corriente que produce. Bueno, es falso. ¿Pero por qué? Bueno, entonces, esta tiene veneno, listo. No, la expresión está bien. Listo, sí. Lo que pasa es que le puse sigma, muchachos, le puse sigma porque ese editor no trae sigma. Listo. Pero la expresión, espérenme, esto me dejará escribir acá. Yo voy a hacer el intento aquí. Bueno, voy a escribir acá. La tangente delta, nosotros sí sabemos que es tangente de omega epsilon sobre sigma. Ahí es sigma D. Pero ojo, la verdad es que aplica universalmente para cualquier material. Solo que cuando la tangente delta, espérenme, yo por aquí saco mis noticas.
Solo que cuando la tangente delta, a ver que la tengo por aquí, cuando la tangente delta es muy grande, póngale usted 10, es un conductor, se acerca a un conductor perfecto. Y cuando la tangente delta es muy pequeñita, estamos acercándonos a un dieléctrico perfecto. Solo que para nosotros es muy útil, porque como vamos a hablar de conductancia y este parámetro está relacionado con conductancia, a nosotros nos interesa este comportamiento. Entonces, la tangente de pérdidas no solo aplica a los dieléctricos, es de hecho un parámetro para ver cuándo estamos hablando de conductores o dieléctricos, dependiendo del tamaño de la tangente delta, porque es una relación de corrientes de conducción contra corrientes de desplazamiento. Y ese sigma, sí, claro, como el sigma C es muy grande, el sigma C, ¿qué pasa cuando la tangente es cero, por ejemplo? Tangente de un valor que sea cero, tangente de cero. Nos vuelve una cosa muy grande, ¿cierto? Y ese es ese caso cuando el sigma es grande. Cuando el sigma es pequeñito, se vuelve un valor grande y ahí la tangente tiende a cero. ¿Listo? Así es. Y entonces, yo sé que no lo habíamos visto, pero yo dije, lo voy a poner para que, porque me va a dar la oportunidad de explicarles el concepto. Entonces, no solo aplica, y cuando es dieléctricos, efectivamente la tangente se vuelve un valor muy pequeño. Entonces, es uno de los parámetros que nos ayuda a identificar cuando estamos en presencia de un conductor o de un dieléctrico a partir de esa relación entre esas corrientes. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver cómo voy a borrar todo y vamos a ver, porque este como fue un poco aleatorio, ahí jugó un poquito suerte seguramente para algunos, o tenían una razón. Vamos a ver. Uy, vamos, ay, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí va Juan Pablo, muy bien. Se ha sostenido, pero todos muy cerca. Bueno, sigamos. ¿Verdadero o falso? O sea, esta es otra vez. No, esta sí es muy fácil. ¿Se dependen o no de la frecuencia? Estas sí son fáciles. Esta sí es. ¿Dependen o no? Claro, dependen, ambas dependen. La tangente de pérdida es omega epsilon sobre sigma y la profundidad de penetración es 2 sobre omega mu sigma de C. Entonces, sí, ambas pues. A ver, yo veo, ahí sí fue quien fuera más rápido. ¡Hombre! Juan Pablo, ¿qué le pasó pues? Bueno, ahí vamos, Juan Pablo. Bueno, vamos a ver si todavía tenemos una más. Ojo que esta es más larga. Esta es más larga. ¿Dónde está la densidad de corriente a mayor es la frecuencia? Si la frecuencia crece, ¿cuál de estas cosas identifica mejor el comportamiento de la corriente, de la densidad de corriente? Juan, Juan José, Murillo. Se acabó, se acabó, se acabó. Listo. Recuerden que mientras más alta la frecuencia es el efecto pelicular y se va hacia el exterior. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo quedó este podio. Amigo mío, amigo mío, bien, bien. Bueno, vamos a ver, ya quedan poquitas.
La conformación típica de un cable coaxial es, esta ya no la puedo detener, pero es lo que vamos a ver a continuación. Entonces voy a parar ahí un momentico porque ya creo que la que sigue, ya no nos faltan sino dos. ¿Cómo creen que es la configuración de ese cable? Yo le digo en tiempo. Pero acepto que no es algo que hayamos visto. ¿Listo? Bueno. Muchachos, a ver, vamos a ver por qué no es todo de cobre, ¿cierto? Miren que es de aluminio, el alma interior es de aluminio recubierto con cobre y el conductor externo es de aluminio. Esa es la configuración típica porque es un cable que es muy económico. Yo les dije cuando vimos sólido en cobre, esto no se usa. O sea, en el mundo exterior, pues en el comercial, en el de todos los días por donde extienden este cable es muy extraño porque es un cable completamente en cobre. Es muy costoso. La forma en que esto está construido, sí, porque este tubo externo que es en cobre lo vuelve rígido. Pero además este tiene un polietileno de muy alta densidad. Si quieren lo vuelven a pasar. Pero muchachos, la verdad es que cuando uno ve la sección transversal se ve ese aluminio y una capita delgaditica de cobre, delgaditica. Paremos un momento el Kahoot aquí, yo ahorita lo vuelvo a activar y vámonos un poquito para la clase. ¿Cómo quedamos, cierto? ¿Qué hice? Eso que. A ver, esto porque no sé. Está bueno. Vamos a arroba. Muchachos, hay una cosa que quiero que caigan en cuenta. Por ejemplo, unidad 1, ¿cierto? Aquí hay unas actividades o algunas cositas que nos pueden servir. Por ejemplo, hay un taller para manejo de unidades, materiales, o sea, en la parte lateral, la verdad es que lo hice porque a mí me pasó un poquito desapercibido. Aquí hay como esta barrita como para desplegar. Y fíjense que en la unidad 1 hay material complementario, listo. Además de lo que están en las presentaciones, también hay algunas cosas, un taller, material complementario, ejemplos. Entonces, para que lo tengan presente, eso por un lado. Y por el otro lado, nosotros íbamos acá. Listo. Entonces vamos a terminar de ver. Vamos a tratar de terminar de ver esta partecita de dos conductores. Voy a dejar de todas maneras la barrita. Esta ya la voy a subir. Y, bueno, entonces, sigamos para adelante. Muy bien, muy bien. Vimos los circuitos. Eso está muy bien. Las líneas de pares de cobre. Habíamos visto esta línea bifilar. Yo no le voy a hacer mucho énfasis, pero pues toca todavía tener algo en cuenta esto. Y me interesa mucho, muchachos, que por si acaso les toca, si todavía les toca darle soporte, porque uno no sabe dónde va a estar, si va a trabajar con qué empresa, por ejemplo, respecto a empresas que están en Antioquia o en otros departamentos, uno no sabe dónde le toque, si le toca trabajar con un operador, por si acaso les tocara
soportar aún sistemas XDSL. Esta norma es la que mejor aplica para pares de cobre extendidos en calle, los parcitos de cobre telefónicos, y acá nos dan unos parámetros para poder calcular RL, y C se supone que tiene un valor fijo. El valor de C es 51,56 nanofaradios kilómetros, y G prácticamente lo consideran despreciable. Esto es resistencia de circuito abierto, esto es resistencia, pero como una densidad, porque mira que está multiplicado por frecuencia, entonces es una densidad relacionada con resistencia para el parámetro R, y ellos los de la norma nos dan en las tablas estos parámetros. ¿De qué dependemos? Del calibre del cable. ¿Qué es lo usual que tengamos, muchachos, en calibres de cables? En perímetros urbanos se llama 0.4 milímetros, el espesorcito del par de cobre. Si estamos en áreas más o menos rurales o semirurales, es decir, ya salimos bastante del casco urbano, más o menos 0.6 milímetros. ¿Eso por qué se los digo? Porque estos parámetros son muy dependientes de ese calibre, ¿de acuerdo? Esa norma le da a uno en tablas, los parámetros dependiendo del calibre, qué frecuencias manejan esos pares, hasta qué frecuencia manejamos esos pares. Miren la tabla. Observadores. Los que están conectados que de pronto puedan ver esa tabla mejorcita. Hasta 5, Pablo, hasta 5 megas. Eso es muy poco. Y eso es lo máximo que nos dan en parametrización. O sea que... Y en esa frecuencia acomodan todo. Sí, Santiago, en esa acomodan todo. Entonces, por ejemplo, el punto 4 corresponde a una WG26, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos presente. Entonces, me dan los parámetros R, L, G y C, y nos lo dan para rangos de temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, uno más o menos, si está, por ejemplo, en Montería, no es lo mismo que estemos en Sonsón, y no es lo mismo que estemos en Medellín. Entonces, nos dan incluso para ciertos grados de temperatura la variación de esos parámetros. Sí, sí. Lo que pasa es que manejan modulaciones muy altas, entonces la distancia se tiene que acortar. Listo, muy buena. La pregunta de Santiago es, ¿y esto mismo pasa para VDSL, que es otro formato de modulación? Sí, lo que pasa es que lo que le digo a Santiago es que como empiezan a poner modulaciones más complejas para poder en ese ancho de banda meter más datos, la promesa de ellos son 50, la última vez eran como 50 gigas, pero claro, eso eran como unos métricos, entonces es eso. Y aquí están pues los UTP, que luego vamos a profundizar un poquito en esta especificación. Listo, aquí está toda la categoría de los UTP. A mí hay una cosa que me llama la atención. ¿Cuál es que es tu nombre? Santiago. Santiago, mira L y C. Listo. ¿Qué es de mayúscula y qué es de minúscula? Esto es par. Estamos todavía en par. Y esta, a ver, este man está conectado. Muy bien. Muy bien. Esta es la distancia entre centros. Santiago, ¿usted qué está haciendo con ese celular? Solo para cuando Kahoot. ¿Ah, no? Muy bien. Entonces, Jorge, venga. Ya por aquí nos dieron una pista de la separación. Listo. Y es el yo supongo que son diámetros, la distancia, y de la distancia entre los dos, la distancia son 2 centímetros,
Dando que no, ojo, el radio de cada hilo vale 1 milímetro y la distancia entre los dos hilos es 2 centímetros. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿yo cómo puedo cambiar la inductancia? ¿Y cómo puedo cambiar la capacitancia? Claro, si los acerco o los separo, ya le cambié las propiedades. Y eso es una machera para hacer acoples de algunas líneas. Entonces, es muy bacano. Yo decía, ve, sí, solo con alejar o acercar, yo cambio los dos parámetros. La cosa es que la velocidad de propagación no cambiaría mucho ahí. Pero vamos a mirar qué parámetros se nos afectan si esos dos parámetros cambiaran, pero es una machera, o sea, si yo los acerco, los cambio, cambian capacitancia e inductancia. Listo, pilas con eso que es interesante. Entonces, lo único es aplicar, muchachos, la formulita. Listo. Logaritmo perdón, mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7 sobre pi. Y ya llegamos a que, bueno, ¿por qué llegamos a que no es coseno hiperbólico? Porque esa relación es una línea bifilar, entonces lo podemos cambiar a logaritmo. Entonces, por eso aplicamos las simplificadas. Y luego, entonces es el logaritmo de 20, que es esta relación de 2D sobre D, ¿cierto? Porque al hacer el cambio ya no es de la separación contra el radio, sino 2D, ¿de acuerdo? Cuando hago ya ese cambio. Entonces, ya nos dio pues la inductancia y la capacitancia también. Ya es muy fácil, es pi, epsilon, en este caso. ¿Cuál? Este. Ah, no, porque mira, Santiago, que acá estamos, dame un minuto. Cuando hicimos este cambiecito aquí, cuando está coseno hiperbólico es D sobre 2A. Para volverlo logaritmo me queda D sobre A. Listo. Ese es como ese cambiecito que tenemos pues ahí. Cuando A es mucho más pequeño que de alrededor de... ¿Se acuerdan que les mostré una tabla Excel que yo les dije? Yo por curiosidad sí hice ese caso. Y a mí me dio bastante... Yo lo tengo aquí. Yo creo que yo lo tengo aquí. Espérenme. Yo creo que esto lo pongo yo como así. Ay, no le quité el volumen a esta cosa. No lo veo. No, sí, yo lo tuve que haber hecho. Introducción, apoyo clase 1 y 2, sí, perfecto, qué susto. ¿Se acuerdan que yo hice esa tabla Excel? Por casualidad, pues como por comprobar de verdad si sí dice eso, ¿cierto? Y dice, vea, con 10, con que D sea mayor que A, la separación sea mayor que el radio unas 10 veces, ya se aproxima bastante. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que podemos hacer ese cambiecito. Vamos aquí, vamos acá. Entonces, volviendo pues al ejercicio, hay una cosa además que quiero resaltar de ese ejercicio. Este sí es con línea bifilar, ¿de acuerdo? Este sí es con línea bifilar. Cuando el campo va por el aire y no por un polietileno. Esa es la primera cosa. Y es un conductor perfecto, la línea no tiene pérdidas en ninguna de las dos, R ni G. Y con conductores perfectos. Entonces, la conductividad del aire pues es 0, o muy parecida a 0, y como no hay, como es un conductor perfecto, el campo no se desgasta moviendo electrones que tienen un material que le presenta resistencia, entonces, como es un muy buen conductor, resistencia 0. Entonces, estos dos parámetros, este sería el caso súper ideal. L y C siempre van a existir, ¿de acuerdo?
Estos son los únicos que dependen de los materiales, los otros es porque hay circulación de corriente. Entonces, listo, hacemos la operación, simplemente aplicamos las ecuacioncitas y ya, te sigo por acá. Ahora sí voy al cable coaxial. Este para mí sí es clave por la cantidad de coaxial que tenemos regado por todos lados. Les traje el segundo tipo de coaxial. ¿Se acuerdan que yo les había hablado que hay dos tipos de coaxial? Este coaxial se llama semirrígido. ¿Listo? Este es un coaxial flexible. Este casi siempre se categoriza en pulgadas. Este se categoriza RG. Este debe ser un RG6 o RG58. A ver, vamos a mirar. No lo veo aquí como tan claramente descrito, pero yo creo que es un RG58 porque es muy delgadito. El RG6 es un poquito más grueso. ¿Alguien tiene como con qué pelar esto aquí un poquito? ¿Alguien anda con un bisturí o una pincita? Dale a ver si lo podemos pelar al hombre. Eso, muy bien. Vamos a pelarlo. Un extremito porque quiero que noten la diferencia. Mientras no quería decir algo como brusco, como no andan con una perica. No, obviamente no. Pues, obviamente no. Entonces, no, pero uno sí anda muchas veces con bisturís por muchas cosas, o con pinzas, o con alguna cosa. También Sos un encanto. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Entonces, miren, muchachos, la diferencia. Parébolas. Este es un tubo, pues ya obviamente esto está aplastado, esto le pasaron 10 carros encima, pues esto está aplastado, esto debería ser un cilindro perfecto, listo. Pero este de acá es una malla. Tiene una película, estas son como un papelito como de aluminio, me da la sensación a mí, ¿cierto? Recubierto por una malla. Ustedes saben que es una cabecera. Cabecera en los sistemas de comunicaciones es donde están todos los equipos. Entonces uno pregunta, ve, ¿dónde queda la cabecera de Teleantioquia? ¿Dónde? Cultura general. ¿Dónde? En el edificio de Teleantioquia, pero ya no es ese de allá, ellos se pasaron a ese que es como rojo, ¿no? Que es como rojo, pues, pero ahí por la Alpujarra. Están las oficinas de Teleantioquia, pero además está su cabecera. Cabecera quiere decir, están las antenas de satélite, todos los que bajan las señales y todos los que modulan. Todo el proceso de la señal está ahí. ¿Dónde hay una cabecera de Tigo? En la 30 con la 65 hay una cabecera de Tigo. ¿Qué es eso? Donde están todos los equipos. O sea, ahí hay antenas, hay un montón de equipos, hay una gran cantidad de campos electromagnéticos, tanto de la señal que vienen, que ellos procesan, porque tienen un montón de antenas, como las que ellos mismos generan con sus medios, y también los que modulan. Entonces se llama cabecera o, voy a escribir aquí la palabra, muchachos, porque esto es pura cultura general ya de la carrera. Esto se llama también head-end o cabecera. Esto se asocia mucho cuando trabajamos con vídeo, porque si son puros datos netos, pues son los data centers, pero que son muy asociados al streaming y tal. Pero cuando tenemos equipos para producción de vídeo y transmisión de vídeo, seguramente, y eso es lo que llamamos aquí cabecera, y es muy típico de los sistemas HFC. La cosa que les quiero decir con eso es que esa cabecera necesita cables muy especiales, y son coaxiales para bajar las señales de las antenas y hacer distribución en los equipos. ¿Por qué tienen que ser muy especiales? Porque tienen que brindar cualquier señal que se les entre. Y como ahí se manejan señales de relativa alta potencia, yo tengo que blindar. Entonces, este tiene un blindaje sencillo, es una trenza que tiene un tipo de una sola malla. Cuando estamos en cabecera son 3 mallas de estas, una superpuesta de la otra. Un coaxial. Entonces, esa malla, son 3 mallas externas, las entrelazan y dependiendo de lo apretadas que sean, filtran más. Son cables caros, no son para usar en calle, sino distancias muy cortas porque son unos super apantalladores. Usualmente son en cobre, no tanto en aluminio,
Y eso sí, estos todos, el alma es en cobre, porque el almita o el core o el núcleo es muy chiquito. Entonces, eso sí es puro cobre, pues un cobre bueno. Y lo que está en la mitad, pues es el dieléctrico. ¿Por dónde va el campo? Por la parte blanca. Listo, vamos a pasar este cable. La diferencia es con respecto al ETP, en parte de las frecuencias que reportan, no es el limitar entre uno y otro, la comparación entre uno y otro. Contra el UTP. Bueno, Santiago me pregunta, bueno, ¿cómo es la comparación UTP coaxial? ¿Cierto? La verdad, lo más, bueno, además de las pérdidas, que en estos cables son menores, es la capacidad. Fíjate que estos van de 5, donde el otro terminó que fueron 5 megas, su máximo, este empieza en 5 megas y se va a 1 giga, muchachos. Entonces permite una amplitud de señales digitales y analógicas puras, además de monitoreo, cosa que en UTP es más para datos y muy cortas distancias, aunque UTP sube altas frecuencias, un UTP puede subir a gigas, pero distancias de 100 metros. Y netamente digitales, un coaxial te aguanta señales netamente analógicas, lo aguanta. Lo que pasa es que es un desperdicio y lo que se está pasando, como ya todos nos estamos pasando a TDT, es que los canales van volviéndose casi todos streaming, porque se pueden acomodar varios canales en un slot donde cabía una sola señal analógica. En un espacio pequeño de datos o streaming, un UTP es muy bueno, un espacio de 100 metros o así. Sin embargo, estos coaxiales también. Pero ¿cuál es lo que me preocupa? Que los equipos para usar los UTPs casi siempre están asociados a redes de computadores, cosa que no tenemos. Entonces necesitamos un conversor de medio, que es ahí donde empieza uno, no, ahí ya vamos a tener una pérdida pequeña, ahí tenemos un puntico que hay que estar chequeando. Entonces, es esa como la condición. ¿Sabes qué no tan? Pues esos tan especializados, sí. Pero estos, no, este cable es muy barato, se consiguen todas las ferreterías. A ver, honestamente, los que están aquí presentes y los que están conectados, ¿quién no ha hecho una extensión para la casa con coaxial? Yo misma la hice. O sea, necesitaba conectar otro televisor. Yo sí hice una extensioncita, ¿no? Y consigo el cable en una ferretería, o sea, yo no le tengo que decir al operador, ¿cierto? No. Pues, hombre, lo legal es decirle que sí, ¿cierto? Pero si se me dañó, por ejemplo, no, yo misma la hago, compro el cable coaxial, le pongo los conectores, porque pues mucha gente tiene esas ponchadorcitas para poner los conectores, y si se me dañó el perro se comió el cable, yo no voy a llamar, pues yo cojo el coaxial, veo la referencia, como yo soy de telecomunicaciones, entonces me animo más y digo yo, no, hijo de madre, si yo no lo puedo hacer, nadie lo va a hacer. Entonces se va uno todo embalantonado y hace pues la conexión. Entonces es muy fácil y se consigue. Lo que quiero decir con eso es que es muy barato y se consigue en las ferreterías. El otro, que es de cabecera, no se consigue en ferretería. Ese de las 3 mallas, ese no se consigue, ese es muy cable, es un cable muy especializado. Si quieren saber una marca de cables, para que lo tengan por ahí, Belden es una y Comscope. Es marcas de coaxial, por si de pronto pues en alguna oportunidad toca pues comprar cablecitos, esas son marcas más o menos buenas. Bueno, muchachos, este cable es muy especial, el que se usa en la calle. Yo les voy a hablar del que está instalado en la calle. ¿Listo? El que no está tan accesible a nosotros porque es el que está colgado en postería o es el que ya viene subterráneo. El que está en mi casa es muy parecido al que tiene Jorge. Es muy parecido el que está en mi casa. Pero el que les voy a describir, el que está colgado en postería o viene por canalización y es muy poco accesible a nosotros. Ese cable tiene el cilindro metálico externo, es en aluminio. Ya ahí bajamos el costo respecto a una barbaridad, porque aquí lo que vale de este cable es el cobre. De todo este cable, lo que más vale es el cobre, ¿de acuerdo? Entonces ya ahí le tumbamos un precio, pues de una manera significativa,
Ay, muchachos, los que están allá, yo no sé si... Ah, yo no he prendido la cámara. Yo quiero que vean este cable. ¿Qué? ¿Por qué no detecta la cámara? Yo la tengo prendida, ¿no? ¿Será que no tengo? ¿Dónde está? Esa cámara se prende por aquí, ¿no? Vamos a ver si nos prende. Muchachos, estamos viendo un coaxial. Ok. Voy a ver si la logró prender. No detecta la cámara por alguna razón que desconozco. Ay, la cámara siempre es el problema, ¿no? ¿Alguien está conectado a Udarroba? A ver, Santiago, si me ayudas con los chicos, yo te paso para que ellos vean esa diferencia. Entonces, lo primero, muchachos, es que ya aquí ganamos un montón en plata, porque de aluminio a cobre ya hay pues sustancialmente una diferencia en costos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Esto que vamos a hacer no va a afectar sustancialmente el desempeño del cable. O sea, estoy haciendo rebajas sin sacrificar desempeño, que es lo importante aquí. Entonces ya vamos pensando como ingenieros, especificación contra plata, siempre es eso. Especificación contra plata, qué tan bueno quiero y qué tan dispuesto a pagar estoy por eso. Entonces, como no se va a castigar mucho, estos ahorros son importantes. Luego viene esta parte interna. Esa parte interna en esos cables van a ver que es aluminio en el centro recubierto con una capita de cobre. Alguien que me explique, que se inspire, uno que tenga la mente así chispoteada. ¿Por qué hicieron eso? A mí este de afuera, sin novedad alguna, pero ¿por qué hicieron eso? No solo porque, claro, ahorramos costos, porque el alma ya no es el núcleo ya no es en cobre, sino en aluminio. ¿Y para qué le ponen entonces la capita de cobre? No, la diferencia está en la superficie. Vas por ahí. Es por el efecto piel, exactamente. La corriente, como yo voy a manejar más de 5 megas en esos cables, lo menos es 5, y ya de ahí se va a ir a gigas, lo que va a suceder es que la corriente no se va por el centro, por el área transversal. Entonces, ¿yo para qué pongo el cobre ahí? Si la corriente no se está yendo por ahí, se va por la capa. Entonces, por eso no se sacrifica desempeño, chicos. A ver, vamos a ver. ¿En dónde? Profe, Señor, ¿podría repetir eso que dijo al final, por favor? O sea, que la corriente no se va por el centro. ¿Y qué era lo que continuaba? ¿cómo sé que? La parte de arriba, no, la parte de la derecha, ahí. Acá. Espérenme en un minuto que quiero ver cómo están viendo los chicos de UDA. Ah, ya, listo, ya. Ah, pues, muchachos, alcanzan a ver más o menos. Pero ahí sí se ve, ahí lo ven. Ven, muchachos, Sí, profe. ese es un cable de coaxial en el núcleo sólido y también cobre en la parte de afuera. Y gracias, chicos, porque eso para los que están conectados es muy útil. Muchas gracias, de verdad. Entonces, ¿qué es la cosa? No, perdón. Me voy. ¿Ve? Ok, ok. Profe, ese cable que es el blanco, ¿es el que se usa para de manera doméstica o es el... Ese es el blanco, es el que podemos comprar en una ferretería. Listo. Ve, a mí me tocó hacer una extensión hasta larguita. No, de cobre. El blanco sí es de cobre. Cobre. No, el blanco sí, pero como es tan chiquito, pues el área transversal, ahí sí toca que sea cobre. No hay manera de hacerlo aluminio. El que se vuelve así es el del tubo, pero el otro sí o sí viene, el blanquito sí viene en cobre puro. Y ese sí lo conseguimos en las ferreterías.
Yo qué era lo que les iba a decir respecto a eso. Aquí a mí me tocó hacer una extensión muy larga, por ejemplo, para DirecTV. Los que tienen de pronto DirecTV saben que lo bajan con coaxial. Y ese es el coaxial, RG6, RG11, lo bajan. Yo tuve que hacer eso porque era una extensión muy más larga de lo normal. Entonces yo le dije al señor, no, nosotros ponemos ese cable, pues porque ellos tienen como unas medidas estándar. Y me dijo, no, eso está muy largo. Y yo le dije, vea, nosotros ponemos un RG11 y eso se consigue. Entonces, y hay muchos, o sea, hay mucho porque como hay tanto cable, se consigue incluso en los pueblos, en algunas ferreterías de los pueblos lo venden, porque claro, eso es un servicio muy usual, el de DirecTV. Entonces, compran los cables para eso. Más preguntas. ¿Quién más tiene más preguntas, Pablo? Había oído los casos de que se roban mucho cable coaxial. O sea, ¿en qué caso, o sea, por ejemplo, se roban más ese grueso o el de cable? No, es que ese grueso no aguanta 2 días ahí. Apenas alguien sepa que eso tiene ese cobre sólido, ¡ah! Volteamos y se lo llevaron. Es muy apetecido. Por eso fue que cogió tanto auge la fibra óptica, muchachos, porque esto, y me da risa porque, ¿ah? La fibra que Claro, pero ¿quién le sirve un vidrio? Cambia ese cobre, lo funden, lo venden, ese cobre se cotiza en bolsa. Entonces ese cobre lo apetece mucho y el robo de cable, es que yo me acuerdo que yo me quedé como 3 meses sin teléfono y pregunto yo en EPM, ¿por qué me quedé sin teléfono? Ah, se robaron el cable. Y entonces vamos a ver qué solución les damos. Se roban el cable. Y fue como un robo masivo porque parece que en varios sectores hay una banda completa de gente que robaba el cable. Y eso, muchachos, me da risa porque cuando pone como estos cables, a ver, si yo digo que esto es par de cobre, así, ustedes no saben que esto es un coaxial, así como estamos. ¿Quién me dice esto es fibra coaxial o par de cobre? No hay manera, ¿cierto? No hay manera. Entonces, ¿qué hacen los operadores? Esto es fibra. Le ponen aquí una cosita para que no le rompan el cable. Esto es fibra y lo cuelgan. No, no, ya eso pues, pues sí, si uno pudiera hacer una muy buena disuasiva. Esto es fibra y en realidad es coaxial, pero bueno. Entonces, volviendo aquí, muchachos. Entonces, dieron con lo que era, listo, dieron con lo que era altas frecuencias, la corriente se va a ir por la capa de cobre, listo. No me interesan las expresiones de baja frecuencia, las tengo porque Niri pues las tiene y de pronto pues no sobra que de pronto alguna aplicación lo tenga. Pero muchachos, a nosotros nos interesa esta, listo, la de abajo. Altas frecuencias, desde 5 hasta en adelante ya estamos en altas frecuencias. Ahora les digo por qué. ¿Cómo sabemos? Pero ¿y usted cómo sabe? Eso es como a ojo, ¿qué? No, vamos a ver. La resistencia tiene que ver con los dos diámetros. ¿Cuál es A? O los radios, dependiendo cómo nos lo den. A es radio y B es radio. ¿A es dónde? El radio del diámetro, el radio del conductor interno, o sea, del centro, ay, como los chicos aquí no lo ven bien, no sé, aquí. Él coge la capa de cobre, listo. El B es hasta dónde. La parte interna del conductor externo. Listo, porque esto suele ser gruesito. En aluminio suele ser gruesito. Listo. Y el C, lo que pasa es que miren que C en altas frecuencias no va. El conductor externo este es aluminio puro. Es aluminio puro. No, porque el C incluye, bueno, ahí no se ve bien, el C incluye el espesor del conductor externo. Debería llegar hasta aquí. Sí, tener razón. Entonces, las características de los conductores, lo que más me interesa, aparte del diámetro, es sigma C. ¿Listo? Eso es lo que más me interesa en los dos conductores. El fabricante. Dale, Juan José.
la capa externa es de aluminio, pero siempre va a ser esa, pues. Sí, Porque eso es lo que utiliza. eso es lo que se usa. Con los ejercicios que nosotros vamos a hacer, pues pongamos un ejercicio hipotético. Ah, no, yo les pongo la especificación de lo que se consigue en el mercado. Y lo de adentro del radio de, pues, Es aluminio cubierto, cobre. Adentro también es aluminio. aluminio y la capita es cobre. Y los hay entre las dos. Eso es un El dieléctrico. un dieléctrico, ¿cuál es este caso? Pues por ejemplo, no político. Eso se llama polietileno tipo foam. Es como espumoso. Juan, yo creo que por ahí anda el... Ven y pelemos un poquito más, a ver si le logramos sacar ese, como esa partecita blanca, el dieléctrico. Son dos capas de aluminio, la externa Y o y sea, el cobre también. no, es al revés. El aluminio está cubierto por una capa de cobre. La parte sólida es de aluminio. Es de aluminio. Y la capita chiquita, delgaditica, la laminita es en cobre, porque es una laminita. Por eso está pintadita como de rojo, para que lo asociemos con cobre. Entonces es mucho de aluminio en el centro y una laminita pequeñita, pues delgadita. Vamos a ver qué tanto de cobre. Otra duda, Juan. Por ejemplo, estamos hablando que el efecto piel. Sí, O sea, el efecto piel es como que penetra en la superficie o en el sólido ese, pues. En este caso, fue con aluminio. O sea, lo que hace el cobre es como que, o sea, eso va a causar como que la información tenga una interferencia o algo así. Lo del efecto piel. no, al contrario, el efecto piel lo que va a hacer es que realmente se vaya por el cobre. Eso, pero entonces, por ejemplo, pues no entiendo bien. O sea, le pone que va a haber una interferencia, digamos, lo que hace el cobre es que dentro de del sólido de aluminio, como que va a haber una interferencia. No, O algo así, ¿no? porque ahí el aluminio le va a servir como una especie de soporte, como algo que le dé soporte. Más o menos, es como que yo, lo voy a poner así, necesito un elemento en el centro que sea con un diámetro relativamente grande, como este, o como este. Lo que pasa es que este es un mal ejemplo, pues, porque este es cobre todo, pero es como de este diámetro y se va a ver como plateadito como el aluminio. Y alcanzó a ver una coronita de cobre. O sea, lo que yo veo así, cuando yo veo el cable desprevenidamente, es, ¿ves? Aluminio todo. No. Cuando yo ya miro bien en el centro, obvio no es este cable. Si alguien trabaja para un operador, le agradezco mucho un trocito del cable coaxial. Miro bien esa capita de afuera y se ve como la laminita de cobre. Listo, la laminita de cobre. Hay esta oportunidad que es cuando penetra el campo dentro del ¿Y por dónde va el campo? por el eléctrico. Entonces, cuando tienen dos oportunidades de penetración, la de afuera, del campo externo y la de interna para el campo interno. Claro, pero correcto, ese campo eléctrico va a entrar, va a estar más en contacto con el aluminio, pues como es mal conductor, ahí no tiene. Y mira que acá nosotros en altas frecuencias, mira que para nosotros esa dimensión C no tiene nada que ver. O sea, la dimensión altas frecuencias no tiene que ver. No. O sea, el campo no va a hacer esto. Ah, no, en el de afuera, por eso es grueso. En la pantalla, el campo que venga de afuera, más este polietileno, va a hacer que la interferencia del de afuera hasta dentro del cable. O sea, muchachos, los que están allá conectados, ese campo viene por aquí. Es imposible. No, el campo está aquí, todo. Todos los campos están aquí. Y esto tiene un rango de frecuencias muy alto. Entonces, aquí van a intentar entrar frecuencias de los celulares, pero no lo van a conseguir, porque este polietileno se los va a impedir un poco. Y si lograra penetrar el campo, la capa gruesa de aluminio lo va a atenuar. O sea, que el campo que hay aquí, acá no va a venir. Ahora, la circulación de cargas, vengan que es que esto me va a ayudar. Espérenme que yo tengo una cosa aquí que preparé porque me parecía muy interesante. ¿Qué produce
un campo eléctrico, muchachos? ¿Qué lo produce? Movimiento de cargas, profe, no. Entonces, exacto, muchachos. ¿Quién me respondió? Porque todavía no estoy familiarizada con todas las voces. Julián David. Julián. Julián, Sí, tenés sí. razón. Pones una carguita positiva y genera un campo. Listo, eso es una manera de generar campo. Pregunta. Ese campo puede llegar lejos de esa carga. Sí, tiene un ámbito donde él tiene una influencia. Muy bien. ¿Cómo genero campo magnético? Puro repaso. Es que esto tiene todo que ver con nosotros. ¿Cómo? Cuando circula una corriente a través de un conductor. Muevo la carga. Muevo esa carga en una corriente y me genera un campo magnético que abraza el hilo por donde va. Esa es la forma en que yo genero campo magnético. Por eso les digo que la L de la inductancia sí o sí va porque tengo que hacer circular corriente. Muy bien. ¿Qué otra manera hay para generar campo eléctrico y campo magnético? ¿Qué otra manera? Pero ¿y cómo? Sin que haya corriente y sin que haya carga. Un campo inducido, profe, no. Claro, yo hago una cosa. Esta carga, ¿Cómo es la pregunta? la carga es ¿cómo genero? Vamos aquí. Entonces, un campo eléctrico cambiante en alguna región del espacio, incluso donde no haya carga. Un cambio, un cambio en el cambio, no. Un campo eléctrico, acá como lo tengo, cambiante en alguna región y la carga ni la veo. O sea, yo no tengo la carga por aquí cerquita, pero sí tengo un campo eléctrico cambiante en alguna región, incluso donde no haya corriente, genera campo magnético. Entonces ya tengo dos maneras. Lo hago circular por un conductor, una corriente y me genera el campo magnético, o pongo a variar un campo eléctrico y genera el campo magnético aún sin corrientes por ahí. ¿Estamos de acuerdo todos? Eso va a ser mucho parte del caso nuestro. Bueno, a su vez, un campo magnético cambiante genera campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, eso es un proceso en cadena que se retroalimenta el uno del otro. Y ese efecto de los dos retroalimentándose, el uno genera el otro, es un efecto que se propaga y eso es lo que forma una onda que se propaga. ¿De acuerdo? Y forma lo que llamamos la onda electromagnética. Pero voy más allá. ¿Cómo genero los cambios en el campo? ¿Cómo genero cambio en el campo eléctrico? Listo, ya está por aquí cambiando por aquí, pero ¿quién lo hizo cambiar? El movimiento de la carga. O sea, si la carga está quieta, no pasa nada, pero si yo la muevo de arriba a abajo, me va a generar el campo magnético. ¿De acuerdo? Si yo la muevo de arriba a abajo, genera un campo magnético. ¿Esto es qué? Una antena. Eso es lo que sucede en una antena. ¿Listo? Muy bien. Campo magnético. Si yo cambio el sentido del flujo de corrientes, voy a generar cambios en el campo magnético, lo cual va a generar un campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué me traje esto? Porque para nosotros tiene todo que ver con la propagación en los medios. Entonces, fíjese que yo estoy produciendo corriente circulando por el núcleo del cable. Y eso va a generar campo magnético. Pero como esa corriente es cambiante o oscilante, va a producir campo eléctrico. ¿Listo? Pero ¿por dónde se va ese campo? Por el dieléctrico, muchachos. Que penetre en el conductor es malo para nosotros. Entonces, una cosa es la corriente y otra cosa es el campo. ¿Listo? La corriente indudablemente va por los conductores y genera un campo magnético, que al generarse cambio en el campo magnético va a generar un campo eléctrico. ¿Y ese campo eléctrico por dónde va? Por el dieléctrico.
La profundidad de penetración varía de acuerdo a la frecuencia. Claro. Entonces, la profundidad de penetración nos está diciendo qué tanto efecto piel hay en el conductor. ¿Qué tanto efecto piel hay en el Porque conductor? prácticamente son lo mismo. Sí, porque las dos cosas están relacionadas. Entonces, aquí me está preguntando Santiago, venga, pero a ver, aclaremos las ideas. Si yo tengo altas frecuencias, eso tiene que ver con esa penetración. Sí, la capita se vuelve más delgadita. Pero eso mismo está relacionado, eso mismo, con la penetración del campo hacia adentro. Correcto. Y esa L, a ver, ¿cuál es la ecuación de L? A ver, los que tengan ya memoria. Entonces, si la conductividad es muy alta, esa profundidad de penetración, ¿cuánto es? Solo por ecuación. Si la conducción es muy buena, ¿cuánto es L? No entra dentro del conductor. Y eso es lógico, es lo que decíamos, si es un superconductor, ahí no va a entrar el campo, ¿de acuerdo? Con lo cual no se va a desgastar por calor, con lo cual la pérdida es mínima. La pérdida que tenemos en estos cables es porque el campo incluso entra en el conductor. Ahora, si la frecuencia es muy alta, ¿qué va a pasar? También la capa es delgadita. ¿De acuerdo? Entonces miren que las dos cosas sí juegan, Santiago, con el fenómeno. ¿De acuerdo? Sí. Me queda la duda que la capa de cobre. Se supone que el cobre tiene más conductancia que el aluminio, por eso. Claro. Pues, por ejemplo, esa profundidad de penetración va a ser más pequeña. Claro, va a ser, sí, va a estar más pequeña. Entonces, lo voy a dibujar aquí, Juan. Lo voy a dibujar acá. Voy a hacer un zoom en el núcleo. Solo me voy a enfocar en el núcleo, un poquito del dieléctrico. Listo, voy a borrar todo. Y voy a dibujar, aquí debo tener en alguna parte. Muchachos, las preguntas que están haciendo son súper buenas, ¿de acuerdo? Yo qué era lo que iba a hacer aquí. Aquí no hay figuritas. Yo me acuerdo que eso sí tenía para hacer como dibujos. Sí. A verlo aquí. Listo. Núcleo. Listo. Núcleo de aluminio. Le voy a dibujar, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Le voy a hacer la capita de cobre, la voy a exagerar incluso. Listo. Esta es la capa de cobre. Listo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Estoy dibujando solo el núcleo. Solo el núcleo. Lo que está por fuera es el dieléctrico. Entonces, de hecho, yo debería hacer algo aquí. Espérenme en un minuto, pues yo voy a tratar. No, control Z. Control Z. Bueno, voy a hacer algo para que quede claro. Para que quede claro. Quiero que sea azulita. Entonces, esto todo, muchachos, es aluminio. ¿De acuerdo? La teoría que estamos viendo, pare bolas acá. La teoría que estamos viendo nos dice lo siguiente, el campo viene por acá. ¿Listo? ¿Y qué va a tratar de hacer el campo? Meterse allá. Si se mete mucho, el campo penetra bastante ese conductor y eso pasa cuando son malos conductores. Bueno, malos conductores y por ejemplo en los semiconductores el campo penetra bastante esa estructura. El campo, lo ideal es que no se vaya a salir de la capita de cobre. Ahí donde lo tenemos, vamos perdiendo el año, porque alcanzó a entrar al aluminio. Listo. Aumenta la resistencia porque es un más mal conductor. ¿Y dónde se ve eso? Como va a bajar sigma C, va a aumentar R. Listo. La tenemos perdida si sale de la capita de cobre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya vamos, antes de pasar a la diapositiva, me quiero... Gracias.
No, la corriente, como va a ir a alta frecuencia, va a ir también por la parte de cobre. Va a ir por la parte de cobre. Entonces, antes de pasar a la diapositiva, me quiero cerciorar, chicos, de que ustedes reconocen todos los términos. Nada. Entonces, ¿por qué no la- Lo que hacen, y sabes que sí, Santiago, lo que hacen es, o la dejan hueca. Pero yo sospecho que hacerla hueca le da menos resistencia mecánica porque puede aplastar. Y como esto hay que poner, a ver, eso se llama proceso de extrusión. Partimos de una lámina de aluminio así, la van trepilando, o sea, la van pasando por unos daditos donde bota calor enorme. Y cuando lo pasamos por esas trepiladoras, lo que hacen es volverlo delgadito. Entonces, luego de eso viene el ensamble, le tienen que poner el polietileno por encima y luego hay que ponerle el tubo externo. Entonces, sí los hay que son huecos, pero es un cable más costoso, porque hay que hacer un proceso adicional ahí, ¿de acuerdo? Lo que dijo él es como que la capa de aluminio, el aluminio. Eso es lo que está diciendo. Sí, claro, y es lo que yo le digo. De hecho, sí, gracias por la pregunta es, ¿por qué no es entonces un dieléctrico? Podría ser. Lo que pasa es que ahí entonces me genera otro dieléctrico y yo no quiero que me genere un segundo capacitor, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero es que me genere acá una resistencia mecánica y lo que he visto en algunos cables es que es de aluminio, pero hueco. Entonces yo digo, sí, pero es un cable más, porque le meten algo por ese hueco, ahí tratan de meter otros cables o otras cosas, pero lo vuelve muy costoso y lo vuelve un poquito más frágil. En cambio, cuando es sólido, es un cable muy robusto. Entonces, esa es. Aquí en el país se hace ese cable lo hacen en el Valle, una empresa que se llama Centelsa. Yo me acuerdo que yo visité esa fábrica, pues por eso más o menos conozco ese proceso. Entonces, es un proceso muy bonito, pero muy costoso, muy costoso. Y gasta mucha agua porque hay que enfriar completamente el proceso de pasar de un diámetro a uno más pequeño. Cuando pasan el metal por esos daditos, se genera como es mucho roce, genera un calor enorme, entonces tienen que estar refrigerando. Dicen que la constancia se va a hacer igual, ¿no? La resistencia es muy alta. Sí, poniéndole la capita. ¿Listo? Bueno, pilas aquí. Resistencia. 1/2pi. ¿Quién es L? Ojo, pues que aquí la gente, los quiero enfocar ahí. ¿Qué es L? La profundidad de penetración. Hay gente que ahí me pone 10 kilómetros. ¿Listo? Porque lo confunde con L, la distancia. El cable mide 10 kilómetros, me pone 10 kilómetros. ¿No? Entonces, L es la profundidad de penetración. Pero me quiero cerciorar que entendemos todo. Sigma C, la conductividad del material, 1/A, 1/B. Si el cable tiene más diámetro A, ¿tiene más resistencia o menos resistencia? Menos resistencia. Si A es más grande, menos resistencia, incluso B. Por eso, cuando un cable tiene que avanzar distancias muy grandes, el diámetro es de 1 pulgada, incluso los venden más grandes. Para media distancia ya empiezan a ser 0.5, por ejemplo. Más pequeña distancia, 0.25. Entonces lo miden en pulgadas. Si uno los compra con pulgadas, ahorita que veamos una especificación se van a dar cuenta. L, miren que la fórmula L y C se parecen increíblemente a las ecuaciones que ya teníamos de par de cobre. Listo. Donde cambia la cosa es con R y con G. Listo. Pero estas dos son idénticas a lo que ya conocíamos. Listo. Logaritmo natural de B/A. La fórmula por lo menos es muy parecida. Muy bien. Aquí me voy a ir a esto. Muchachos, cuando uno va a comprar el cable, obviamente habrá proveedores nacionales, pero la verdad, esto se maneja en inglés. Cuando usted vea CCA, lo primero es que es un cable de aluminio, es cable clad es de recubrir, C es de copper, A es de aluminio. Listo. Cable de aluminio recubierto con cobre.
Entonces, CCA es clad. Aquí voy. Clad, Cooper, aluminio. Listo. Eso es eso. ¿Por qué quiero mostrarles esto? ¿Cuál es la mayor inquietud que ustedes tienen en este momento? Yo la tuve y por eso puse esto. Hombre, eso sí se va por el cobre. Pues le queda a uno como, venga, demuéstreme que eso sí se va por el cobre. Listo, esa es como la pregunta. Esto es una norma, una norma. Ah, vea, Cooper Clad, el orden es al revés, Cooper Clad, aluminio. Aluminio recubierto con cobre. ¿Qué es lo que les voy a mostrar aquí? Esto me lo saqué de esa hoja, o sea que lo pueden consultar. Me dice, me dan, observe acá, chicos. Vamos a poner la lamparita. La lamparita. Entonces, ay, a veces esto se pega. Escape. A ver si aparece. No, a ver. No, bueno, entonces con lápiz. Diámetro. Me lo dan en milímetros, ¿listo? O me lo dan en pulgadas. ¿De dónde? Pues del núcleo. ¿Listo? Y me dan una serie de parámetros, desde 1 hasta 5 en milímetros o en pulgadas. ¿Listo? Un cable de punto 25. Voy a trabajar con este, pues. ¿Listo? Que es un cable muy común. Punto 25 pulgadas de diámetro. Su diámetro en milímetros es 6,54. A mí ese dato me parece útil por lo siguiente. El grosor de la capa de cobre mínima tiene que ser 0,26 milímetros. Listo. 0,26 milímetros para ese diámetro. ¿Cómo sé yo que sí, que a una frecuencia determinada sí es eso? Profundidad de penetración. Listo. Profundidad de penetración. Raíz de 2, omega mu, epsilon. Listo. Velocidad. Voy a hacer una cosita, voy a hacerles una trampita. Velocidad de propagación de estos cables, voy a ponerlo con lo típico. Ay, sigma C, perdóname, sí, el sigma C. No, no, ya no tengo que hacer la trampa. Gracias, Santiago, ya iba a hacer otra cosa. Omega mu, sigma C. Voy a partir de que sí, todos van a calcular, no tengo esa edad. Peor caso en estos cables. ¿Cuánto fue que dije que era la peor frecuencia en estos casos? 5. 5 megas. Es el peor caso. 5 megahertz. Omega. 2pi por 5 por 10 a la 6. Listo, ya tengo omega. Mu. 4pi por 10 a la menos 7. Estos son radianes metro. Radianes, perdón, segundo. Estos son henrios metro. Y vamos con sigma C. Cobre, 5,8 por 10 a la 7. Estos son Siemens metro, creo que es así. ¿Cierto? ¿Cuánto da L? Y estoy trabajando con el peor caso. ¿Listo? Estoy trabajando el peor caso. Quiero cerciorarme, me da pena. Esto se va a quedar ahí, listo. Ya enseguida me devuelvo. Es que quiero que no equivocarme en la conductancia. Quiero ver la conductancia, perdonen un minuto. 5,8, 5,7 por 10 a la 8. 5 con, no, listo. 5,8 por 10 a la 7. Listo, sí. ¿A quién le dio lo mismo? ¿Quién corrobora?
Voy acá. Lo hice con S. Ahí. ¿Cuánto fue que le dio a L? 2.95 por 10 a la menos. ¿A la menos qué? A la menos 5. Esos son metros. En milímetros es cuánto? 2.95 por 10 a la menos 2 milímetros, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Cierto? Es 2 puntos para poder trabajar, para poder comparar con estos milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Miren, la capa mide 0.26, que es lo que me dice aquí. Esto mide 0.26 milímetros. Y esto mide aproximadamente la capita, pues lo que va a penetrar el campo en una centésima parte, porque es 10 a la menos 2. ¿De acuerdo? Por eso lo quise pasar a milímetros. El uno mide 0.25 milímetros y el otro mide 0.00. ¿De acuerdo? ¿Va o no por el cobre? Va por el cobre. Es más, como eso no está contra dimensiones, fíjense que aquí, de pronto, la única que me podría dar alguna duda, voy a borrar todo. Va por la corriente. ¿Cómo? El campo. El campo y la corriente van por ahí. Entonces, el único que me queda un poquito de duda es este de aquí, que es 0.03. El otro. El campo sí, pero logra entrar un pelincito, que es L, que es la profundidad de penetración, logra entrar, el campo va por el dieléctrico. ¿Qué pasa? Que como no es un buen conductor, él intenta entrar al conductor. Y el conductor le va a presentar, no penetra mucho, como vemos, y ese fue el peor caso. Esos fueron 5 megahertz. O sea que si yo hago eso a 1 giga, ya va todavía más en la capa, penetra aún menos. Si el campo no penetra en el conductor, bien. Pero penetra, que es L. Poco, pero penetra. Lo suficiente para darnos resistencia. Y la resistencia asociada a la atenuación que vamos a tener de la señal. ¿De acuerdo? Volvamos. ¿Quedamos claros ahí? ¿Me repetiste tu nombre? Joan. Joan, ¿queda claro? O sea, el campo, en lo ideal, no debe entrar al conductor. Pero no tenemos conductores de tan altísima calidad. Entonces, ¿qué hace el campo? Entra. Poco, pero entra. Y al entrar, empieza a mover los electrones, les pasa cierta energía y produce calor en ese movimiento de los electrones. Ahí perdemos energía del campo. Por eso la idea es que no entre. Si le pongo el aluminio, entra más. Podemos ver que ya estamos, ya se puede decir que estamos haciendo El cálculo que acabamos de hacer fue el siguiente. Gracias, Santiago. Bueno, voy a poner otra vez. Listo. Este de aquí, núcleo, solo núcleo. Yo ya me olvidé del tubo de aluminio que está afuera. Listo, estoy solo en el núcleo. Le voy a poner una capita, voy a intentar, porque esto pues, vamos a intentar. Voy a ponerle de otro color, a ver. Bueno, lo voy a poner que ese es el aluminio y voy a poner que este es el aluminio. ¿Listo? Que me queda, bueno, me queda tan feo. Control Z. Control Z. Listo. Voy a ver si soy capaz. A ver, control Z. Voy a intentar, muchachos, voy a intentar. Supóngase que este es el aluminio y lo gris es el cobre. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que acabamos de calcular? Ahí sí me voy a pasar a rojo, a color rojo, y me voy a pasar acá. Lo que acabamos de calcular es cuánto el campo entró. ¿Y por dónde va yendo la corriente? Porque ambas cosas están también un poquito
relacionadas. De todo esto que yo podía usar, que fueron 0.26 este dato, de todo lo que yo podía usar, que era 0.262 según esa norma, me dicen, el cable hay que hacerlo con ese espesor para ese diámetro, para ese radio. Para este radio, póngame esa capa, póngame esa capita de aluminio. ¿Listo? Yo digo, listo, obedezco. Entonces, así vino el cable. ¿Listo? Así vino el cable, cuyo radio es punto 25. Ah, no, estoy haciendo lo que no es, perdón. Es 6.54 milímetros, mide todo. Listo. Es esta medida. Estas son los milímetros. Listo. Y el espesorcito de la capa es 0.26. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El cálculo que acabamos de hacer es que fue 2.97 por 10 a la menos 2 milímetros. Todo esto está en milímetros. Y para la peor frecuencia, 5 megahertz. O sea, el peor caso. Pero hay una forma de calcular cómo está distribuida la densidad de corriente. Para yo saber qué tanto. Es que yo creo que tiene que ver con eso también. Esta frecuencia es donde está la densidad de corriente. Así es. También ahí. También ahí. ¿Qué dice aquí? Pues, ¿Tenía ¿sí o no? Que no se apagó. Bueno, eso fue lo que acabamos de hacer. Entonces, por eso nos recomiendan esa capita. ¿De acuerdo? Y eso fue un peor caso, que fueron 5 megas. Si le pongo 1 giga, es todavía más pequeño. Pero también te aumenta la resistencia. ¿Listo? Eso también tiene ese sacrificio, pero bueno. Sigo para abajo. ¿Cómo compra uno ese cable? Veanlo, muchachos. Así viene. Esta empresa se llama Times. Claro que ya la compraron. Bueno, ya ni vale la pena. Esa empresa se llama Times Fiber. Times Fiber hacía los mejores coaxiales, la verdad. Pero esa la compró Comscope. Entonces, bueno, ya eso ya desaparecieron incluso. Entonces me dan así aparece la portada. Cable conductor de aluminio recubierto con cobre. Serie 860, esos 860 son las pulgadas. Dieléctrico, polietileno foam. Ese foam es espumado. ¿Por qué tenemos que espumar ese cable? No, pues mecánico lo pongo bien sólido. Tiene que ver con la velocidad de propagación del campo en ese medio. La velocidad de propagación del campo es debido al dieléctrico, a la permitividad del dieléctrico. Entonces esa era la trampa que yo iba a hacer cuando me salvaste, Santiago, de mi mala memoria. Velocidad de propagación es C sobre la raíz de epsilon R. Entonces, vamos a mirar de cuánto es esa velocidad y descubramos cuánto es epsilon R. No nos pongamos a especular. Listo. Entonces, así empieza y me dice, el tubo externo es aluminio, que es seamless. Aluminios, no me acuerdo que sí. ¿Alguien puede buscar por ahí en internet qué es seamless, por favor? Los que están conectados todavía. Sí, por favor, me ayudan con eso. sin costura. Sin costura. Ah, entonces es un tubo sólido, lo cual quiere decir que no fue que lo cerraron, que era una lámina. Ojo con esto, los que están allá conectados. No es que haya hecho, tienen una lámina y la doblan, porque va a generar costura. Es un tubo sólido vaciado. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir que es bastante bueno. La velocidad de propagación es C, velocidad de la luz, sobre la permitividad relativa del dieléctrico. Acuérdense, mu
se asocia a, mu se asocia a tanto L como C, no, L se asocia a la circulación de corriente, al campo magnético, y C a la capacitancia, pero entonces, claro, a C siempre le asociamos epsilon y a L siempre... No, C es velocidad de la luz, pilas aquí, C, velocidad de la luz. Y esto siempre lo asociamos al dieléctrico. No se asocia a metales, listo, no se asocia a metales, siempre a dieléctrico. Bueno, y qué bueno que tiene, que se puede sumergir, se puede meter en tubería, y que la chaqueta externa, o sea, esta negra, es de polietileno de densidad media. Listo. Párenme bolas que esto es importante. Como usualmente lo que yo hago en los exámenes es tirarles una especificación. Listo. Entonces tenemos que empezar a distinguir quién es 2A, quién es 2B, quién es 2C. Listo. Entonces, pare bolas, no se vaya a equivocar porque entonces mete la pata en todo. Conductor interno, estos todos son diámetros. Diámetros. Acuérdese que allá en las fórmulas está A, no 2A. No vamos a meter la pata ahí, hasta yo la meto. Así que hay que estar muy atentos con eso. 2A es lo que nos dan aquí y lo que necesitamos es A. Pilas aquí. No lo dan en pulgadas. Este es el conductor interno que es de aluminio recubierto con cobre. Mide 5,16 milímetros. ¿De acuerdo? Eso es 2A. Dieléctrico mide 0,828, que es la referencia que tenemos arriba. Listo, 0,8. Miren que la referencia arriba era, que era este cable. A ver. 860. Ese 860 se asocia con este de acá. Listo, con este de acá. Entonces, el dieléctrico me da como B, es la parte interna del conductor externo, coincide con el diámetro del dieléctrico. Entonces, 2B es el dieléctrico. Listo. Porque está pegadito justo con el borde interno del conductor externo. ¿Se acuerdan que dijimos? B es desde el centro hasta la parte interna del conductor externo. Eso es sobre el dieléctrico. Listo. ¿Ah? El diámetro del dieléctrico es 2B y 2C es el conductor externo porque ya incluye el espesor. Y ya fue. Eso es lo que yo necesito para las fórmulas. Ese es el calibre del cable. Muy bien. Vamos bien. ¿Qué más me dan en esas especificaciones? Ahora sí les voy a ver. ¿Qué más nos dan? Los parámetros secundarios que no los hemos visto. Y yo pensé que hoy alcanzábamos, no vamos a alcanzar, pero no importa. Las preguntas han sido súper porque nos han ayudado a aclarar todo. Y la clase no se vuelve tan un monólogo aquí, monólogo sin propina. Entonces, no, esa no. Entonces nos dan los parámetros. ¿Cuál me interesa? Este dato, muchachos. ¿Y dónde está ese parámetro de velocidad de propagación? ¿Dónde? Ahí, ¿dónde? A ver, uno bien perspicaz, Pablo. Velocidad de propagación, 88%. ¿De quién? De la velocidad de la luz. ¿Cuánto vale epsilon R? Ya. ¿Cuánto vale epsilon R? Necesito ese dato. Los que están conectados, no se me deshagan de la responsabilidad. Hay que traer calculadora. Ya Primera me cosa. dormí. ¿Se durmió? Lo desperté. Te desperté. Perdón. Venga. Aquí, atento. Ojo con el 88%. Ojo con el 88%. Epsilon R, ¿cuánto vale? Ya lo tenés, el que se acaba de despertar. Primera cosa.
Ese es un dato muy importante y preciso. Es con ese material que me lo da el fabricante. Ese fue el material que él usó. Entonces, para nosotros es un dato bueno. ¿Cuánto dio? Ah, bueno, lo que les iba a decir, muchachos, como esto es un boleo de calculadora, porque esta clase, este curso es muy orientado a diseño, traigan la calculadora que van a usar en los exámenes para que la aprendan a manejar. Las dudas que tengan de la calculadora hay que resolverlas aquí, porque después se embala en un examen, ay, no, no sé dónde está el logaritmo, yo no sé cómo elevar aquí. Entonces tengan la calculadora. Pero 100, ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Muy alto. ¿Cuánto? Es muy razonable. 1,56. Unidades. Entonces, la velocidad de propagación es 0,88. Es adimensional. El epsilon R es adimensional. El que tiene dimensiones es epsilon 0, que es para Dios metros. Miren que no han necesitado nada todavía de teoría para nada. Listo. Estoy cumpliendo lo prometido. Lo que yo prometí fue no van a necesitar mucho del curso. ¿Cuánto te dio a vos, Juan? 1,29. Me funciona. Corroborado por allá, chicos. Perfecto. ¿Cómo lo hicieron? Listo. Muy bien. Exactamente. Entonces, listo. Entonces ya tenemos epsilon R que lo vamos a necesitar para más parámetros. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá para que reforcemos. A mí no, estas son las fórmulas, yo lo tomé y le doy los créditos a un señor que se llama Simón, creo que se llama Pereda. Pereda es un profesor español, mucho de eso, que aquí está en la bibliografía. Él se llama, no sé, José, yo creo que es no, perdón, es José Pereda. Yo creo que todavía está por ahí, pero pues todavía hay algunos enlaces que algunos no existen, por ejemplo este señor Pereira es de ahí de donde saqué los datos. Muchachos, con estos datos que tengo aquí, calculemos R. Me interesa mucho calcular R de una. Calcúlenlo con las fórmulas que tenemos. Tomen la fórmula. Vámonos con la fórmula. Ya casi acá. Con esto acabamos, pero me deben, vamos colgados. Calculemos R. A alta frecuencia. Yo aquí, vean muchachos, y nos ahorramos lo siguiente. En los exámenes no les voy a poner baja frecuencia. Listo. No. Aprendan esto. ¿Ah? Ahora sí. Ya copiaron las fórmulas. Entonces vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. No, no la copié. Voy para acá. Ya está la frecuencia. Está en Lumega, pero todavía sigue siendo alta. Dale. No. Hay hoja de fórmula. No, porque son muchas. No. No, muchachos, vea. El enfoque es a que usted lo pueda aplicar por fuera. Listo. O sea, lo hace con muy poca modestia, pero los chicos que están haciendo la práctica dicen, profe, todo lo que usted dijo más o menos así es. Listo, o sea, no les voy a poner algo así pues como estrambótico que no van a aplicar. ¿Qué le pasa a uno en campo? A mí me olvidan todas estas fórmulas, o sea, yo salgo de aquí y ya no me acuerdo. Pero sí sé qué significan, sí sé dónde están, sí sé cómo encontrar los parámetros y eso es mi interés. Entonces, ¿cuál es mi interés? Hoja de fórmulas, claro, tráiganlas, pero lo que es muy importante es que empiecen a familiarizarse con hojas de especificación, porque ahí sí los voy a calibrar. Entonces, es muy importante que se familiaricen porque ustedes van a comprar con eso, diseñar con eso, sugerir o vender con las especificaciones. Entonces, por eso, muy importante enfocarnos ahí. Háganle pues.
Vamos a calcularlos todos, pero tengo mucho interés en R. Ah, mira, cuando me dicen que el material entre ambos es aire, y los hay, cables coaxiales en aire hay. ¿Cómo los hacen? El tubo externo y el tubo interno, entre ellos no hay nada, es aire. Pero para mantener la geometría ponen como unos platicos periódicamente de un dieléctrico muy delgado para mantener la geometría. La barrera, el aire, pues, no sé si la barrera. Ese es R. 1.038 por 10 a la menos 4. Esos son ohmios por metro. Eso. Pues. Y esto cambia. Volvámoslo a hacer. Tiene que ser contra metros, porque ahí tenemos longitud, la longitud de la profundidad de penetración. ¿Cuánto les dio la profundidad de penetración para un mega? Vea, vamos corroborando por partes. ¿Cuánto les dio L? Para calcular R hay que calcular L. ¿Cuánto les dio? A un mega, no lo tenemos. 6 punto. ¿Cuánto fue? Metros. Ese dato hay que corroborarlo, por favor. Ese es L. Ya tenemos L. ¿Cuánto mide A? 0.6 centímetros de diámetro. O sea, ¿cuánto vale A? 0.3 por 10 a la menos 2 metros. ¿Cuánto mide B? 0.6, no, 0.3, porque mira que es diámetro. Pilas. Y B vale 0.6 por 10 a la menos 2 metros. ¿Listo? ¿Cuánto vale L? Por favor, corroborar este dato. Profe, a mí también la profundidad me dio 6.6 por 10 a la menos 5. 10 a la menos ¿qué es? A la 10 a la menos 5. Ah, listo, corroborado el dato. ¿Quién me habló? Julián. Sí, profe. Gracias, Julián. Muy bien, excelente. Muchachos, los que están chateando, me queda muy duro estar mirando el chat, por favor, por favor. Ayúdenme. Por aquí a Fernet que he estado, Alfonso. Alfonso, usted no estaba entendiendo, ¿por qué no me interrumpió? No, este man. No, muchachos, es que me queda muy duro estar pendiente del chat. Si pueden encender los micrófonos e interrumpir los que están conectados, por favor háganlo, sí. Sin duda, sin pena, como está haciendo Julián. Por acá es 0.02 ohmios por metro. ¿Estás entendiendo, Alfonso? ¿O ya te desconectas? Ahí yo veo. No me vayan, porque es que si no me Ah, aquí pregunto, estamos, profe, aquí estamos. eso, bueno. Pero no he hecho ese problema. ¿No qué? El ejemplo Bueno, no lo he hecho. el ejemplo que, perdón, Alfonso, No, lo no voy lo a... hice. Ah, ok, pero lo estás entendiendo, más o menos. Sí, sí, ahí. Ahí es muy importante que no te quedes callado, porque entonces ya te vas como desconectando, te va dando pereza, y luego también ir a estudiar es muy confuso. Que ya me dieron las 6 aquí, no, todavía no, espérenme. Felicito, felicito. Muchachos, ¿cuánto vale G? La fórmula de... Hey, ¿alguien anotó la fórmula de R? La fórmula de R. 1 sobre 2 pi L sigma C por 1 sobre A más 1 sobre B. Muy bien. Ojo, A y B hay que trabajarlas en metros, porque L está en metros, porque sigma C está en metros. O sea, ahí no sirve, ahí hay que tener cuidado con eso. Entonces, eso es 0. ¿Cuánto vale G? ¿Cuánto vale G?
No me digan la fórmula. ¿Cuánto voy a elegir? El dieléctrico es aire. Cero. Bien, Santiago. Ya, ese cálculo listo. Con solo decirme que el dieléctrico es aire, ya fue. Sale, cero. Las dos últimas. Voy a borrar todo. ¿Cuánto vale? Como el dieléctrico es aire, G vale cero. Muchachos, tenían razón. Listo, se corroboró. Chulo acá. Listo, chulo a R. L. Bueno, G cero, perfecto. Esta es muy fácil porque es 4pi por 10 a la menos 7 sobre 2pi. Y aquí es B sobre A. Ahí sí no me importan las unidades porque las cancelo. Entonces, como B valía 12 y A en diámetro valía 6, es 12 sobre 6, que es este 2. Entonces, ese sale de 1. Y aquí, ahí es muy útil saber cuánto vale epsilon R. Pero como el material es aire, ¿cuánto vale epsilon R? 1. ¿Sí o qué? Entonces, por eso ponemos el epsilon 0 multiplicado por 1. Si fuera el cable que acabamos de calcular, ¿cuánto pongo ahí? 1.26, que fue lo que nos dio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí que haya aire me perjudica este epsilon, que es epsilon R, epsilon 0. Como el dieléctrico es aire, claro, esa es, Santiago. Esa es. Estamos. Ya recontramanejamos el coaxial. Listo. Bueno, muchachos. Voy a borrar todo esto y vamos a hacer algo final. Terminemos el Kahoot, ¿no? Siguiente. Entonces recuerdan que dijimos que era el Profe, a mí se cable. me cerró ese Kahoot. Ay, no. A ver, un momento. Ah, qué rabia. Bueno, esperemos pues. A ver, ¿qué hacemos aquí? Porque, bueno, voy a ver. Voy a hacer la siguiente. Harold va bien. Última pregunta, última. En altas frecuencias, los dos parámetros primarios. Me lo pueden decir de viva voz. Listo. En altas frecuencias, los parámetros primarios que permanecen constantes, aun cuando haya cambiado la frecuencia, ¿quiénes son? L y C. L y C. Vamos a dejarlo, ¿sí o no? Eso es por ningún lado aparece la frecuencia. R, ¿en dónde está el cambio de la frecuencia en R? Yo tampoco veo la frecuencia directa en R. ¿En dónde está en R el cambio de la frecuencia? En el efecto piel, perfecto. L cambia. Ojo que cuando les pongo a veces en los exámenes un cambio de frecuencia y recalcule la resistencia, pilas que L no permanece constante. ¿De acuerdo? Entonces, R sí. Ah, no, G sí. Sí, porque fíjate que G, la fórmula de G, muchachos, muy bien, los que respondieron LC, perfecto. La última, ya, me encanta esta clase, yo pero les digo, ténganme paciencia porque yo suelo, miren, G tiene sigma D y sigma D es tangente delta por omega epsilon, ¿de acuerdo? Sigma D, ojo aquí, la última, ahora sí les prometo que es lo último. Tangente delta es omega epsilon sigma D, ¿cierto? ¿Cómo es? Tangente, creo que es, sí, bueno, ya. Ah, a ver, yo veo No, si la tengo. profe.
Sigma D es omega E tangente delta. Tienen toda la razón. Espérenme, yo borro todo. Sigma D es igual a omega epsilon tangente D. Listo. O sea que sí depende de la frecuencia. Y ese sigma D es este. Y este es el otro parámetro que depende de la frecuencia. Muy bien, Juan. Los únicos que no son L y C. Los otros dos cambian con la frecuencia, ¿de acuerdo? Ahora sí, chao chicos. Muchas gracias por la paciencia. ¡Ay! Chao, profe. ¿Quién quedó en el Gracias, cajón? profe. A ustedes. A ver quién quedó. Gracias. ¿Le falta? Obvio, Harold. Vamos a ver. Juan Pablo. Santiago. Desierto. No, Harold. Bien. Muy bien, muy bien. Listo, excelente. Bueno, chicos, muchas gracias a los que estuvieron conectados. Chao, profe. Feliz tarde para. Chao, chao, Kevin. A usted.